Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Mis hermanos, qué bueno saludarlos, qué bueno acompañarlos en esta reflexión del Evangelio que nos trae la liturgia católica dominical. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguientes. Es un relato extenso, muy bonito, de mucha profundidad, que nos puede hacer mucho bien. Comienza diciendo: después de esto se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Lo primero que nos dice es: después de esto. ¿Después de qué? De todo lo anterior, de todo lo vivido, después de su pasión, muerte y resurrección, después de la negación de Pedro, después de que Judas lo traicionó, después de que los discípulos se habían ido, después de que las mujeres habían ido al sepulcro a buscarlo llorando, después de que ya se les había manifestado cuando estaban encerrados por miedo. Después de todo esto, después del dolor, después del pecado, después de la tristeza, el Señor vuelve y se manifiesta, vuelve y se nos revela. No es la última epifanía, manifestación de Dios para nosotros. A veces creemos que el Señor ya no se manifiesta, como que hace tiempos que no lo percibimos, que no lo sentimos, que no lo identificamos. Y por eso la noche se hace oscura, la vida se hace oscura. Por eso intentamos y las cosas no salen bien, porque nos alejamos de Él, Dice el relato que precisamente se manifestó a sus discípulos en el mar de Tiberíades, o lago, en realidad es un lago de Tiberíades, lago de Genesaret, o lago de Galilea. Es un lago, ese lugar donde el Señor se había encontrado con ellos. En Marcos capítulo 1, versículo 16, o en Lucas capítulo 5, versículo 1, ahí el Señor llamó a sus primeros discípulos en torno al lago. Y ellos, después de su pasión, muerte y resurrección, experimentan el miedo, experimentan el temor de continuar adelante, pero el Señor, Él no se cansa de aparecerse. Se le apareció a los discípulos, según San Lucas, que iban de regreso, que iban haciendo un camino contrario. Se había manifestado a las mujeres, se había manifestado en muchos momentos a esos discípulos. Ellos vuelven a Galilea, o sea que vuelven a pescar, vuelven a su labor anterior. Se habían olvidado que el Señor les había dicho que haría de ellos pescadores de hombres. Se habían olvidado de que el Señor los había llamado para ser discípulos, para seguirlo, y tuvieron que volver atrás. ¿Cuántas veces nos hemos sentido llamados por el Señor y un día en una oración, en una Eucaristía dijimos: lo voy a seguir en serio, y terminamos otra vez en nuestras tareas? Absorbidos por el trabajo, por los negocios, absorbidos por las relaciones afectivas y peor aún, muchas veces absorbidos por el pecado. A lo lejos lo ve el discípulo a quien Jesús amaba. Y él dice en el versículo 7, es el Señor. Lo reconoce, lo identifica. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Qué bonito esta parte. Ese discípulo amado, ese discípulo que estuvo en la cruz, ese discípulo que se recuesta en su pecho, ese discípulo que lo ve y cree en él, en el sepulcro todavía, cree, acepta la fe, lo reconoce de primero. Pero es Pedro el que se lanza, el que se tira al agua. Ya una vez, también en el lago había tormenta y el Señor camina sobre las aguas. Pedro intentó caminar sobre las aguas y se hundió. Hoy no le dio miedo hundirse. Se mete en el agua, como había dicho en el Evangelio según San Lucas, también un relato muy similar, capítulo 5, boga mar adentro. Está bogando mar adentro. Pedro bogó mar adentro después de ver la pesca
tan grande que el Señor les había permitido tener. Y a veces en el seguimiento del Señor, hermanos, no logramos pescar nada. No logramos atraer a ese familiar que está en una droga, no lo logramos cazar, no lo logramos pescar para el Señor. Pero cuando lo hacemos en su nombre, cuando tiramos la red a la derecha, a la manera de Jesús, vemos las bendiciones, vemos las gracias. Cuando nos lanzamos, cuando no solamente decimos, es el Señor, yo lo vi, ese es, sino que nos lanzamos, cuando tiramos la red, cuando hacemos más, vemos las grandes bendiciones. Vemos la bendición para los hermanos y para los que no creen. Este relato, después del versículo 15, nos va a decir que el Señor le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y él le dice, te quiero. ¿Me amas? Y él le dice, te quiero. Cuando él le hace esas preguntas a Pedro, Pedro se tiene que mover por dentro, se le quema su interior de temor. Porque él está preguntando, ¿me amas? Y Pedro tiene que pensar, yo lo negué, yo no lo reconocí, no lo esperaba, no creí que había resucitado, me escapé en el tiempo que él sufrió en la cruz y cuando estaba siendo investigado, cuando estaba siendo castigado. Solo te quiero. Es que mis expresiones no alcanzan para más. El querer es simplemente lo superficial. El amar es el ágape. El amor de entrega. Pedro, te entregarías por mí hasta el fin. Señor, solo un poco, solo me beneficio de ti, solo busco tus milagros. Señor, no soy capaz de más. Estoy aquí por lo que me has dado. Pedro lo reconoce. Pero eso dice, te quiero, como el niño, quiero. El querer es muy distinto al amar. Ágape es todavía un amor distante, un amor como de amigos, que es bueno, que es hermoso, pero que no tiene la profundidad del amor de Dios. Hoy el Señor nos pregunta, yo me he manifestado a ti en tantos momentos, te he resucitado, y a ti, a mí nos dice, me amas, te quieres dejar amar por mí, hasta la eternidad, hasta siempre, hasta el fin. ¿Quieres vivir el amor o quieres vivir sin amor? Te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales. En Instagram como EBC Yeshua. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Escuela Bíblica Católica Yeshua. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Yeshua TV. Y activa la campanita de notificaciones. Te invitamos para que descargues la aplicación Yeshua Radio.